El Congreso acaba de aprobar una ley de comida saludable. Una ley que tiene un nombre atractivo, pero que encierra una serie de arbitrariedades en contra de los derechos y de las libertades de los consumidores. Y hace unos días nos enteramos que el mismo promotor de esa ley, el congresista oficialista Jaime Delgado, y un grupo de congresistas de Gana Perú, están promoviendo una ley de insolvencia familiar o ley de quiebras. Finalmente, esa ley es la ley del perro muerto, es lo que nos van a enseñar a los ciudadanos a no pagar nuestras deudas. Y lo peor de todo es que si esa ley prosperara, lo que haría sería encarecer los créditos y aumentar la morosidad de los pagos de las deudas. Nos acompaña esta noche el doctor Alfredo Goulart. Vamos a conversar con él sobre estos temas. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué significa la ley de insolvencia familiar? Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Es una ley que básicamente fomenta el perro muerto, fomenta que las personas no paguen sus deudas. Jaime Delgado ha salido a decir que no es cierto, que él no cree en el perro muerto, pero fomenta el perro muerto. Básicamente es una ley que en 2 pasos, ¿no?, consigue que la gente no pague sus deudas. El primer paso es, tú vas y reclamas cosas como no puedo pagar porque perdí mi trabajo, o no puedo pagar porque se murió mi cónyuge, o porque me divorcié, o por cualquier otra cosa, y dice la ley así, o por cualquier otra razón excepcional que te haga difícil pagar tus deudas. Así de genérica es. Dicho eso, se suspende la exigibilidad de todas tus obligaciones. No estabas pagando, estabas dejando de pagar, bueno, ahora se suspende, los juicios se suspenden, la posibilidad de cobrarte se suspende y entras a una supuesta negociación. Pero después de la negociación ya viene el segundo paso. El que decide cuándo pagas, cómo pagas, de qué manera pagas, qué garantías vas a tener, qué garantías se puede sustituir, es un funcionario público. Un funcionario en una comisión que va a decidir si el señor paga, cómo paga y de qué manera va a pagar, y te van a modificar tu contrato. Entonces, claro, eso suena bien porque dice, bueno, pobrecito, hay una persona que está en una situación excepcional, no puede pagar. Lo que están haciendo es convertir a los bancos y a los acreedores en seguros. O sea, ahora tú, por prestarle plata a alguien, no solo le estás prestando plata, sino que eres un seguro contra que algo le pase. El seguro puede ser un seguro de desempleo, porque si pierde el empleo, puede, por lo menos en la parte del crédito, suspender el pago. Y después conseguir que un funcionario público decida cuánto va a pagar. Si él tiene un problema con su cónyuge y se divorcia, resulta que el cónyuge que daba el mayor ingreso, bueno, también ese riesgo lo va a tener que asumir el banco. Si todos esos riesgos, que en realidad son riesgos que debe asumir cada quien, ahora resulta que el banco, la empresa comercial, la casa comercial que te prestó plata, tu acreedor tiene que asumirlos. Lo peor, además, no es solo el caso pequeño de la persona que no pudo pagar. El problema es quién va a pagar esa deuda que no se paga o que no se paga en las condiciones que debía pagarse. La pagamos todos los demás. Todos los demás. El que paga puntualmente, ese va a tener una tasa de interés mayor, porque como paga puntualmente, a ese sí le pueden cobrar y entonces le van a trasladar el costo. Y lo peor, lo va a pagar quien no tiene crédito. Porque quien no tiene crédito y aspiraba algún día a tener crédito, ahora para prestarle, hay más difícil todavía, porque yo no sé si me vas a poder pagar. O sea, los que están pensando en obtener un crédito van a ser las primeras víctimas del señor Jaime Delgado. Exacto, exacto. Ahora, detengámonos un ratito en los que no pueden pagar. Es decir, hay situaciones, hay momentos en la vida, en efecto, se murió el cónyuge, quebramos, ¿no es cierto? Y no podemos pagar. ¿Qué ocurre en este momento, sin esta ley de perro muerto, cuando tú no puedes pagar? Para que entendamos bien que no se trata de mirar con absoluta frialdad las cosas, sino de ir por el camino de la legalidad. Mira, ya la ley protege a las personas que tienen deudas para asegurarles un mínimo que le permita la supervivencia en una situación difícil. Se llama inembargabilidad. Hay varios bienes de las personas que por ley no son embargables, ¿no? Tu cama, tu cocina, cosas básicas necesarias, eventualmente parte de tu sueldo, no son embargables. Hay una serie de protecciones que ya la ley te da respecto de personas que adeudan demasiado, no pueden pagar. Bueno, no te pueden quitar todo, nunca te pueden quitar todo. Y hay una protección en la ley. Ahora, también existen sistemas concursales, el sistema concursal ordinario, donde usualmente una persona, sobre todo si tiene ingresos comerciales, puede acudir para verse protegido. Pero la verdad es que el problema principal, yo creo que ese es
el gran error que se comete con este tipo de normas es que no se puede pensar en una sociedad donde todos interactuamos de manera adecuada si no hay responsabilidad. Y la responsabilidad no se fomenta haciendo que las personas paguen cuando les da la gana o cuando el funcionario de turno, que tiene todos los incentivos para refinanciar esto en términos lo más beneficiosos al deudor y lo más perjudiciales al acreedor, le dice, bueno, tú no pagas. Y eso, la corrupción que va a desatar eso. Y la corrupción y el populismo también, ¿no? El populismo, o sea, yo he visto con pena en los últimos años cómo, por ejemplo, las políticas de Indecopi en términos de protección al consumidor se han populizado y se han vuelto menos técnicas. Y se han populizado porque es lindo darle la razón al consumidor, en el caso concreto, sin tener en cuenta todas las consecuencias que eso genera a los demás consumidores. El gran problema que hay con este tipo de leyes es que tiene beneficiarios visibles y víctimas invisibles, ¿no? Pero más víctias que beneficiarios. Mucho más y mucho más seriamente y más injustamente. Porque todas estas personas que le suben el crédito ni se han enterado que ha sido por la ley que sacó Jaime Delgado. No se enteran. Ellos simplemente dicen que malos los bancos que me suben la tasa de interés. Pero la tasa de interés sube porque se dan leyes de ese tipo. Y claro, el que fue y no pagó está feliz. Y le parece que Jaime Delgado es el paladín de la justicia. Y la víctima de Jaime Delgado muchas veces ni se ha enterado. Y culpa al equivocado. Y culpa al equivocado. Pero sobre todo son los jóvenes. Y eso es un tema que tenemos que conocer. La gente joven, la gente que aspira a un crédito, la gente que recién empieza, es la gente que va a terminar perjudicada de prosperar esta iniciativa, como has dicho muy bien, populista, que busca en realidad ganar voto fácil, pero en el corto plazo. ¿Por qué no terminamos de tener candados para proteger un sistema básico que nos permita mirar nuestro país y nuestras vidas en el largo plazo? ¿Qué nos falta? Yo creo que falta institucionalidad, ¿no? Institucionalidad significa que los derechos que existen, que están en la Constitución, que están en muchas leyes, se cumplan y se protejan. Es decir, no es posible que a alguien se le ocurra en el Congreso promover una iniciativa en la que, por ejemplo, se decide que alguien no va a pagar sus deudas, o en la que se decide que alguien distinto a nosotros mismos podemos decidir qué queremos comer, o que nos quiten el derecho a decidir qué comen nuestros hijos, porque eso es básicamente lo que se está planteando. Y eso genera, por un lado, una limitación a mi libertad, y en segundo lugar me priva o no me crea ningún incentivo para ser responsable. ¿Qué hay que hacer? Hay que mejorar cosas como el Poder Judicial, hay que mejorar este atracón que se ha generado con el Tribunal Constitucional, que en el fondo lo único que está terminando es que no haya una verdadera protección de los derechos que están en la Constitución. Una ley donde se autoriza que un funcionario público agarre y me diga, mire, usted se había comprometido a pagar $1.000 en 10 años y ahora resulta que yo le voy a decir que no lo va a pagar en 10 años, sino lo va a pagar de esta manera y con esta tasa de interés y de esta forma para que el señor pueda pagar. Bueno, ¿eso qué cosa es? Es una violación de un derecho fundamental que es el derecho a que los contratos sean respetados, como se pactaron. Es inconstitucional, además. Es inconstitucional, yo creo que es claramente inconstitucional. Es una modificación. Autoriza a un funcionario público a modificar un contrato y la Constitución lo dice clarito. Ni la ley puede modificar un contrato, ni una ley puede modificar un contrato. Menos un funcionario administrativo que simplemente va a mirar y va a decir, bueno, a mí me parece que esto atenta contra su estabilidad económica y su estabilidad emocional, porque así lo dice la ley. Hay que proteger hasta la estabilidad psicológica del deudor a la hora de tener en cuenta cómo se reestructura, y a partir de ahí le va a modificar el contrato. Y al modificar el contrato, ¿qué está haciendo en el fondo? Está diciendo, tu palabra empeñada no vale. Y la confianza que alguien depositó en tu palabra tampoco vale. Entonces, si la ley puede romper ese tipo de reglas, que son elementales y fundamentales, vamos en mal camino, vamos en muy mal camino. O sea, qué enorme falta de respeto, porque la gran mayoría debemos, todos tenemos una hipoteca, o tenemos un leasing para nuestro auto, ¿no es cierto? Todos debemos, y la gran mayoría pagamos. Sí, la inmensa mayoría pagamos. La inmensa mayoría pagamos, nos sacamos el alma, sí, trabajamos y pagamos. Sí. Pagamos mensualmente, honramos nuestros contratos, nos enorgullecemos de hacerlo y enseñamos a nuestros hijos a vivir de manera decente. Lo que está proponiendo este señor Jaime Delgado es lo contrario, es decir, pretende proteger a una minoría perjudicando a la mayoría. Sí.
con una pantalla de populismo, con una pantalla vergonzosa. ¿Cómo hacemos para impulsar una ley contra los políticos chatarra? Bueno, es que yo creo que ahí hay varios elementos adicionales. Uno, hacer que la Constitución se cumpla. Dos, creo que hay que cambiar. En el Perú creo que las reformas más importantes que menos han avanzado, hemos cambiado muchas cosas, hemos mejorado en muchos aspectos, pero hay, yo creo que 3 aspectos básicos en los cuales no hemos mejorado. No hemos mejorado nuestra policía, nuestra seguridad, no hemos mejorado nuestro sistema de justicia, el sistema de justicia sigue siendo muy malo, y en tercer lugar, no hemos mejorado el sistema político. El sistema electoral es un desastre, este sistema en el cual elegimos al Congreso y al presidente juntos todos los años, sin elecciones intermedias de renovación por tercios, un sistema que escoge con un mecanismo de representatividad que no funciona, que deberíamos cambiarlo por un sistema de votos de distritos uninominales, donde cada quien sabe qué congresista estoy eligiendo y es ese congresista que me representa y no una masa etérea, genera otro tipo de incentivos. La competencia política no funciona y eso genera como en la informalidad, cuando las reglas de los contratos y la propiedad no son claros, lo que tiene son productos chatarra. Cuando las reglas de la política no son claras, cuando los votantes no tenemos capacidad para influir realmente y expresar nuestra opinión a través del voto, entonces lo que termina teniendo es política chatarra. Ahora, estos políticos chatarra, lo que están expresando es que lo que falla es el Estado. Y es una suerte de perro que se muerde la cola, porque nosotros elegimos mal, porque el sistema es malo, y ellos se protegen una vez ubicados y no permiten que cambien estas malas reglas, ¿verdad? Sin embargo, frente a lo que estamos viendo, esta intromisión en nuestras libertades, esta utilización del consumidor y del concepto del consumidor para hacer demagogia, frente a eso tendríamos que tener algún regulador, es decir, ¿a dónde vamos? ¿No es cierto? No solamente porque si esta ley que debería observar el gobierno, debería observar el Ejecutivo, la ley de la comida chatarra o la ley de los alimentos saludables, ya ni sé qué título le han puesto, si esta ley que debía observar el gobierno prospera, se van a violar una serie de derechos constitucionales, de compromisos que están vigilados por la Constitución. Lo hemos conversado contigo aquí en este programa. ¿Cómo podemos pretender que la luz asista si sabemos que en el Congreso y con esta mayoría de gente vinculada precisamente a este tipo de congresistas se niegan a terminar de nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional? Nos están atrapando y esto tendríamos que decirlo en voz más alta. Sí. Es que creo que eso es algo que nos falta y no nos quejamos en el pasillo, pero no nos quejamos donde debemos quejarnos, que es públicamente y decir las cosas como son y reclamar los derechos como están. Acá hay mucho de que por qué me voy a meter. Yo creo que ahí hay un llamado particular a ciertos grupos. Los empresarios, yo creo que los empresarios deben salir a enfrentar estas cosas con más firmeza y con más claridad, porque son sus derechos. Los consumidores que realmente entienden el problema, que entienden lo que está pasando, que saben que efectivamente les están quitando derechos con la apariencia de concederles derechos, son los que debemos reclamar. La política es un juego, siempre es tramposo, pero el juego es hacerlo lo menos tramposo posible, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con una institucionalidad que no solamente significa reglas escritas en la Constitución y en las leyes, sino reglas de conducta social, de compromiso de las personas con esas reglas, de cultura democrática, ¿no? Es notorio cómo ha mejorado, por ejemplo, la cultura empresarial en los últimos años, a pesar de que todavía creo que falta mucho. Uno encuentra hoy día administraciones mucho más profesionales de las que encontraba hace 15 años. Y mucho menos mercantilismo. Y mucho menos. Pero la política no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Sí. Y ahí la respuesta en los dos campos es la misma, es la competencia. La competencia disciplina a las empresas y la competencia con reglas claras debería disciplinar a los políticos. Este es un país sin partidos, no hay partidos. Es como hablar de un mercado sin empresas. Y las empresas son las que le dan continuidad a la inversión. La empresa
dura más que sus integrantes. Los partidos acá no duran más que sus integrantes, es más, no duran más que una elección. Y mientras eso no lo cambiemos, vamos a seguir teniendo este jueguito de regalar cosas fáciles para identificar beneficiarios visibles y afectados invisibles que le van a echar la culpa a otro, no a ese Congreso. Al verdadero responsable. Gracias, Alfredo, por estar aquí. No, Muchísimas gracias. Siempre brillante. Vamos a la pausa y vamos a regresar con El Mundo con Tudela. Hay un escándalo político en los Estados Unidos. Volvemos con Pancho Tudela para hablar de el escándalo en Washington.